nuestra ronda de comentarios para nosotros continuar con la presencia de don Julio Díaz Capellán. Es el director de Hogar Crea Dominicano, una institución que ha sido importante, que ha sido clave en el seguimiento, en la recuperación de muchos recursos humanos. Una vez ha tenido la situación en la República Dominicana de ver crecer la situación de la adicción, de tener el problema de salud. Y quiero aquí hacer un acápite. Cuando hablamos siempre del problema del narcotráfico, nos centramos mucho, obviamente, en la violación a las leyes que presenta esa actividad en el país, en cómo permea la parte de nuestras instituciones judiciales, policiales y demás, en el rastro de sangre que deja la actividad, en el enfrentamiento de grupos, pero nos centramos muy poco en el daño de salud, en el problema sanitario, en el problema que genera a familias dominicanas, en la alteración de la vida de tanta gente. Y ahí es donde saca pues la cabeza Hogar Crea, en el intento de ayudar, de colaborar, de buscar, reeducar, reinsertar, de generar algún nivel de conciencia. Y en una actividad, hay que decirlo, que merecería muchísimo más acompañamiento, recursos. Hemos visto las expresiones, los pedidos en los últimos años de ser incluidos en una serie de programas. El tema, por ejemplo, de la reforma carcelaria, que bien pudiera estar también muy ayudado, muy de cerca de la experiencia que ustedes acumulan. Así que es para nosotros, yo creo que no solamente un placer que hayan venido a hablar de sus actividades, de sus proyectos y sus programas, sino para que el país también genere un mayor nivel de conciencia de lo que ustedes hacen en todo nuestro territorio. Bienvenido, señor Díaz Capellán. Buenos días. Muchas gracias a todo el equipo, al Gobierno de la Mañana, un distinguido programa, muy visto, y para nosotros es un placer estar con ustedes, sobre todo que justamente el 15 de este mes cumplimos 50 años en actividad constante, rehabilitando y trabajando, con mucha deficiencia, con muchos éxitos, pero todavía falta mucho, ¿no? Apelamos, queremos conmemorar con tristeza y con alegría por llegar a los 50 años, porque son pocas instituciones y personas físicas que logran tener una historia de trayectoria como nosotros. Con tristeza porque realmente necesitamos recursos. Recursos porque en este momento la demanda de tratamiento, prevención, ha colmado el límite. Nosotros en estos momentos no tenemos ni siquiera cama para un cupo, ni de mujeres, ni de niños, ni de adultos. O sea, hay una sala de espera de muchos jóvenes que quieren ir a la rehabilitación y hay que ponerlos en sala de espera hasta que haya una cama. Y eso en estos momentos da vergüenza. De verdad que da vergüenza porque hay muchos países que le han priorizado el problema de las drogas como número uno. Estados Unidos y Europa tienen un problema fuerte. Y nosotros somos parte de ese problema, porque parte de lo que ellos están preocupados, que es el fentanilo y todas las sustancias de diseño, se hacen para Estados Unidos, para ese gran mercado, pero tienen que pasar por aquí. Sí. Y al pasar por aquí, obviamente, tienen que dejar parte de eso. Y ya se están viendo, pues nosotros tenemos ya pacientes, poco, pero tenemos pacientes, pero es cuestión de tiempo para que se haya una clientela, que haya un problema de adicción en la República Dominicana. Yo recuerdo cuando mi papá, en los años cuando Herrera era del periódico El Caribe, El Listín, don Rafael Herrera, él decía que eso era un problema de la mente de mi papá, que eso no podía existir aquí, que eso no, eso nunca iba a existir. Yo me imagino que en el año 75 no era lo que es, ni de cerca. No, en el año 75 nosotros teníamos una casita que teníamos que salir a mendigar a los muchachos para que ingresaran, para que crean en nosotros, porque los muchachos, los adictos a drogas, creen que en todo hay quizás un ojo del calizaje, y tenían muchos temores en tú declararte como adicto, pero la confianza, la credibilidad en la institución hizo que eso creciera, y hoy en día tenemos 41 centros que cubren todas las funciones modernas de cualquier programa de tratamiento y rehabilitación que puede existir. O sea, nosotros no tenemos nada que mendigar internacionalmente a ningún programa, salvo la falta de capacidad y el apoyo gubernamental, sobre todo recursos. Y en estos momentos vemos como se incautaron muchos bienes, el cual al nosotros no poder crecer por falta de recursos, pero sí existe
muchos bienes inmuebles, tanto cuando hablo mueble e inmueble, que pueden ser muy bien usados para la rehabilitación. Y que sobre todo, como le planteé, es un problema de cupo. Nosotros no tenemos cupo, tenemos un buen equipo de trabajo, tenemos una buena proyección, porque Hogar Crea Dominicano ha logrado proyectarse en toda Latinoamérica. O sea, ahora mismo tenemos programas en Chile, Colombia, Venezuela, todos esos países que nosotros abrimos y estamos asesorando. Estamos proyectando eso porque es el modelo que nosotros tenemos, es un modelo efectivo. Entonces queremos que el gobierno realmente aproveche esta oportunidad, sobre todo con tantas amenazas que tenemos en estos momentos. ¿Cuáles? Bueno, se está hablando de la legalización de la droga, unas comparaciones inexactas que están haciendo algunas gente con ciertos intereses que no es tanto. Nosotros no estamos totalmente de acuerdo, y cuando decimos no estamos totalmente de acuerdo porque tenemos 50 años trabajando precisamente con jóvenes que han sido fracasados por las drogas. O sea, el decir que se elimine el problema con la legalización, eso no es verdad. Es un problema que tú lo podrás ver de cualquier manera, con cualquier enfoque, pero realmente es un desastre. Se trata de comparar lo que es el alcohol con la cocaína, la marihuana, pero toda sustancia que realmente es ilegal o hace daño a la salud, no puede ser comparada ni legalizada porque tal cual el alcohol sea bueno o malo. Eso es una semántica que no llega, o sea, y al contrario, lo que crea, como realmente se ha creado, que muchos jóvenes ya han perdido el temor a lo que es el daño de la sustancia, y vemos como los niños de 12, 13 años, delante de todo el mundo y en discoteca, en malecón, prenden un cigarrillo de marihuana por esa misma inducción al uso de droga, o sea, esa inducción de que la marihuana, pero sin embargo los resultados de deserción escolar, robo, quiero señalar que se habló de que los transportistas o los conductores se le hiciera el antidoping. Eso nosotros hemos pregonado porque se le haga el antidoping, porque sí tenemos pruebas, porque nosotros hemos tenido pacientes que vienen del sector, y es un sector muy afectado con el consumo y uso de droga, y obviamente eso se transfiere accidentes y problemas con la colectividad. Don Julio, se ha notado, se ha visto, por lo menos creo es mi percepción, de que se ha flexibilizado mucho el tráfico de droga, el detalle de la droga. Se ve droga, se conoce los puntos de droga, se suben videos. Claro, la gente confiesa que traquetea y que gestiona puntos de droga. El otro día había un señor diciendo, no, yo no robo motores, yo no robo, yo lo que trabajo para un punto de droga como si nada. Y se ha hecho mucho énfasis en el tráfico internacional. Por eso tenemos hoy un SAR, designado SAR de la droga, cuando nuestro país está reventado de droga, con los efectos que tiene la conflictividad social, en la violencia, en los atracos y lo demás. ¿Cuál es la posición de ustedes? Y si ustedes consideran que aquí existe, ya usted creo que era del fentanilo que estaba hablando, pero también tenemos TUSI, tenemos otras drogas, la cocaína rosada, y tenemos otra droga de diseño sintética presente en nuestro país. ¿Cuál es el conocimiento que usted tiene de esas drogas diferentes y qué usted piensa sobre el trabajo de las autoridades para perseguir el tráfico de drogas? Sí, Susana, mira, realmente desde que se inició el apologismo, ese apologismo tratando de quitarle peligrosidad a la sustancia, sé que se ha creado un problema muy serio. Y ese problema es tan serio que las mismas autoridades se han negado a perseguirlo. Nosotros hacemos la acción comunitaria. ¿Qué es la acción comunitaria? Nosotros vamos a la 42 y otro barrio de alta incidencia, donde llevamos un almuerzo, conversamos con ellos y tratamos de sacarlo, porque ellos no salen por su propio, hay que sacarlo. ¿Qué pasa? Que al lado de esos
puntos de droga, a 200 metros hay un destacamento policial. Pero el mismo vecindario apoya eso. Ese mismo vecindario vive y esos mismos narcotraficantes o microtraficantes ayudan a la familia de ahí. Entonces es un círculo vicioso donde ya todo está permitido. O sea, todo, y no solamente las drogas sintéticas, las drogas naturales, porque aquí heroína y cocaína, marihuana, que son drogas naturales, que es igual. O sea, cuando tú entras a un punto de eso, el que vende es un espacio donde ellos conviven, tienen maquinitas de jugar, tienen una cama para dormir, que duermen todos juntos, tienen juego de dado, tienen una mesa grande donde pueden hacer los cortes de droga. O sea, pero como nosotros entramos, entra cualquiera. Y ellos ya no se explica, ya nadie tiene sospecha de que usted sea un agente de la policía. Sencillamente le venden, porque ya eso desde que llega a la fiscalía, hacer un delito que lo han tipificado, no legal, pero ya es la costumbre de tratarlo, porque realmente hay un problema también en las cárceles que están llenas. Los presos por uso, consumo y venta está llena. O sea, en que la fiscalía le es más fácil despacharlo, coger lo que vaya a coger desde el destacamento, que someterlo a la justicia. Yo quiero plantear lo siguiente. Primero, saludar a su familia. Tuve el privilegio de entrevistar en varias ocasiones a don Leopoldo. Sí. Creo que ustedes han hecho un aporte extraordinario, sobre todo en lo que tiene que ver la parte más de combate, que no es su función, porque para eso están las autoridades. Exacto. Sino a lo que es la prevención. Ahí está el Consejo Nacional de Drogas. Hay un capítulo que tiene que ver con la prevención. Hay un capítulo de financiamiento incluso para entidades como la de ustedes que trabajan en la prevención. Recuerdo que anteriormente a ustedes le entregaban casas o albergues que eran incautados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, por el Consejo o por el Sistema de Justicia, y en esos albergues ustedes colocaban jóvenes en proceso de reeducación. ¿Qué cantidad de esos locales tienen en estos momentos? ¿Cómo lo están administrando? ¿Y cuáles son los recursos que le vienen dados por parte del Consejo de Drogas o de las entidades públicas o privadas que ustedes reciben, y cómo manejan esos recursos? Sí, mira, la ley tiene un sistema de repartición. Después que esos bienes se hacen líquidos, ya irrevocables, nos tocan, después que se hacen las reparticiones, el 15% de eso va a las instituciones como Consejo, Dirección de Drogas y las instituciones que luchan. Pero es insuficiente, o sea, es insuficiente porque estamos hablando de los bienes que son líquidos, después de que son líquidos. Entonces, ¿qué pasa? Que la justicia es muy lenta y hay muchos bienes inmuebles que no pasan a ese estado, porque ellos todavía lo tienen manejando, no sé la lentitud a qué se debe, pero hay una lentitud. Nosotros sí, en el gobierno pasado no hemos recibido aunque sí hemos recibido cierta ayuda, recibíamos inmuebles que está el Hogar Crea, y donaciones importantes. San Juan de la Maguana, en la casa que era de Balaguer, nos la donó. Tenemos Hogar Crea Alameda, que era de unos narcotraficantes, nos lo dieron en usufructo, todas en usufructo, Baní y otras más, Escuela Taller. Todas esas casas las estamos utilizando para la rehabilitación, pero ahora la demanda es mucho mayor. O sea, si nosotros le estamos exigiendo y tenemos para esos fines una reunión con el Consejo, que aunque no es del Consejo, ya no tiene autoridad, sino el Ministerio Público, a través de Hacienda, que va a manejar eso. Vamos a presentarle que por favor nos permitan presentar las necesidades, porque muchas veces el Estado o los políticos tienen miedo a dar dinero líquido, ¿no? Pues nosotros no queremos dinero líquido, nosotros lo que queremos es inmuebles. Que nos den profesionales adscritos a salud pública, que no sean asalariados nuestros, sino que ellos tengan para pagarlo, porque nosotros tenemos una falta enorme de profesionales, la psicología y la psiquiatría.
Ustedes han visto, no es un secreto cómo está la ciudadanía, cómo tú ves los jóvenes, que hay una crisis psicótica grandísima en la calle, y eso se debe a uso de drogas. No lo busquen en otro sitio, no lo busquen en el hambre, no lo busquen en otra cosa. Es entre drogas ilegales, porque ahí está los rones que se fabrican artesanalmente, está todo eso ahí, y por eso se produce. Nosotros ahora mismo cuando tenemos una oficina central que referimos o recibimos a los muchachos, que tenemos la gran mayoría, un porcentaje muy grande que mandaron intervención en crisis, porque esa es otra, porque la tensión mental es grave. Tú tienes que esperar a un muchacho en intervención en crisis que quiere matarse, que quiere matar al otro, que quiere todo un desorden psicótico, a esperar que intervención en crisis, que es la mayor que hay aquí en Mocoso Puello, haya un cupo, y ese cupo te lo dan a 2 meses, y después que 2 meses no hay cama, y después tiene que llevar el pariente, la cuestión que es todo un problema que para el Estado, para el gobierno, es fácil hacer unidades en crisis que sirvan como rebote. Primero lleguen a nosotros, a ellos, y después nos lo entregan con cierta lucidez, porque podemos trabajarlo mejor. Por muchos años ustedes se han quejado de que no se cumple la ley de drogas, que establece los recursos que a ustedes le corresponden como instituciones que luchan para la rehabilitación. Ahora vi que hay algunas que están aplaudiendo que Alejandro Abreu haya sido nombrado en el Consejo Nacional de Control de Drogas. ¿Ustedes cifran las esperanzas en que Alejandro, quizás por su conocimiento como sociólogo de lo que pasa en la República Dominicana, pueda sensibilizarse, o porque tenga el poder para ejercer un poquito más de fuerza para que esos recursos se le den cada tiempo que corresponde, como dice la ley? Porque lo que tengo entendido es que aunque se le den los recursos, se le dan cuando alguien se acuerda. Sí, correcto, pero en el caso del Consejo de Drogas, con el señor Abreu, que realmente ha sido un paso de avance, porque el que estaba era un general, o sea, persona que nunca había trabajado en el área de la salud, ni de la nada que tenga que ver con eso. Abreu viene a quizás hacer un trabajo. Acuérdate que yo dije que no depende, los bienes incautados no dependen del Consejo, vienen de otras entidades, que el Consejo se le da el dinero para que haga la repartición, el 15%, lo demás no puede tocarlo. El 15% de lo que se produzca es el Consejo, que ahí es que entramos nosotros a concursar con las demás instituciones. Pero cuando digo las demás instituciones, estamos hablando de 30 instituciones, entre ellas con carácter cristiano, otras de diversos tipos. Entonces, tenemos esperanza de que él pueda convencer o lograr o tratar de hacer una modificación, o hacer una legislación, o un memorando, o hacer qué sé yo, lo que le dé para subir, porque es la única forma en que el Estado, sin desprenderse del dinero, sin una ley específica de unos bienes que le llegan por la violación a la ley, permita que ese dinero llegue a nosotros. Y nosotros tenemos una reunión pendiente con el señor Abreu, porque sí creemos que por su condición como sociólogo está preparado para trabajar y conocer esta enfermedad. Hay un tema también conozco el caso, por ejemplo, de un señor ahí en la avenida Rómulo Betancourt, un buen chío. Él anda como un enajenado mental, como se dice en las calles, pero tiene la familia por ahí en esa calle. El problema es que quedó, como dicen, con el cerebro frito por la droga, y andan varios casos así, que aún teniendo familia o no, deambulan por las calles, y es producto precisamente del consumo de drogas. No hay centros para eso. Ustedes no tienen esa categoría para bregar con ese tipo de personas ya que están en otro mundo y llevan otro tipo de tratamientos. Pero ¿qué se propone en eso? ¿Cuánto ustedes necesitan? Te hablo de presupuestos. ¿Cuánto que necesitan? ¿De cuánto ha sido el descuido acumulado en todos estos años? Veo que tienen 41 centros, creo que son bastantes, pero el tema es, ustedes quieren inmuebles, pero también necesitan para el mantenimiento de esos inmuebles. Correcto. Un presupuesto en específico. Sí. ¿Cuánto es el monto que ustedes necesitan para poder hacer un trabajo mínimamente? Sí, nosotros tenemos calculado para un plan a 4 años, necesitamos 170 millones anual, que se nos aumente, está en 51 actualmente, pero con una revisión constante, porque como tú mismo planteas, tú estás viendo muchos muchachos psicóticos, pero eso está lleno. Inclusive en las clínicas
que le digo yo, clínica de por vida, porque son a largo plazo. Tú internar a un muchacho a 6 meses, a 7 meses, donde tú tienes que pagar Dineral. 200, 300 mil pesos mensual. Sí, así. ¿Cómo? Es mucho dinero para una familia. Eso pueden los ricos tener sus hijos en tales condiciones. Mandarlo fuera. Entonces, sí, correcto, mandarlo fuera, pero Claro. también al mismo precio, porque también, o sea, es costoso. Porque en Colombia existen muchos programas así, que son para muchachos ya en grado psicótico que lo dejan de por vida y esperan tratándolo, porque han desarrollado unas condiciones mentales muy, Claro, una recuperación muy difícil. Entonces, nosotros si aquí logramos que haya intervención en crisis, en los hospitales o en centros privados, que nosotros manejemos eso, o lo manejen en salud pública, el Ministerio de Salud Pública, podemos darle salud, o es un paliativo para mejorar las condiciones de salud mental de esos muchachos. Porque honestamente la droga que actualmente se está usando no es, porque se habla de eso, de que la droga, en el año 80, el THC era de 8, o sea, el activo, y de 10, el activo era de 10. Ahora no, ahora es 38. ¿Qué pasa? Que cuando esa marihuana legal, THC legal en esos países, por ley, tienen un THC regular, o sea, no permiten subirlo porque es un daño, pero tampoco bajarlo. ¿Qué pasa? Muy bajo. Cuando entra a competir con la droga ilegal, no puede competir porque la ilegal está con THC muy bueno y muy alto, que bastaría con un soplete para tener los efectos que tendría que tener con 3 cigarrillos de la legal, que primero hay que registrarte, porque tienes que registrarte como adicto, que eso es lo que nadie quiere. Entonces Claro. prefiere ir al campo ilegal, que no está registrado, que al legal, y más malo y más caro. O sea que es todo un caos lo que es eso. Y Susana, lo de sal de la droga, para que yo creo que bien, con todo, han tenido mérito el señor Cabrera, porque las incautaciones han roto récord, ni siquiera México, ni que son grandes comercios, hay grandes tráficos, han incautado eso y tienen la preparación para hacerlo. Pero lo llevo para reflexión de que si Estados Unidos, Trump se dio cuenta que el problema del fentanilo y la droga sintética que viene, porque el fentanilo es una, pero ¿qué es el fentanilo? Sentarse en un 4x4, un químico, unos precursores, inventar moléculas y sale la otra. Como puede ser el Oxycontin, como puede ser un montón de otras sustancias, claro que sí. Correcto. Vamos. Sí, yo quería preguntarle lo siguiente. Ya no. ¿Cree usted que con esta evolución que ha tenido en el país el uso de las drogas, se requiere de una nueva normativa en lo que tiene que ver con la prevención? Es decir, aquí tenemos Hogares CREA, tenemos, bueno, desde el gobierno, el Consejo Nacional de Drogas, que se supone que es la instancia que debe trabajar en todo, en lo que es la prevención. Y se apoya de algunas instituciones como Hogares CREA, que pues da apoyo. Pero ¿hasta qué punto? Es decir, los programas de... Primero, si se requiere de una nueva legislación en ese sentido. Y segundo, si los programas de Hogares CREA realmente son efectivos para sacar a una persona adicta, recuperarlo totalmente, o solamente pueden trabajarlo hasta un nivel digamos, de adicción. ¿Son paliativos o Son reinsertivos? paliativos, son reinsertivos. ¿Cómo es que funcionan esos programas de ustedes? Mira, el problema de la droga es muy complejo. Inclusive los grandes tratadistas en materia saben que no hay una recuperación segura 100%. Cada programa tiene una efectividad relativa. Cuando me refiero a relativa, los pacientes que reciben, la dinámica en que se interna, la terapia que se usa, y eso hace que el programa sea mucho menos efectivo. Pero siempre hay un gran margen de recaída. La recaída no quiere decir necesariamente que sea una pérdida del paciente. Es parte del tratamiento, porque al ser como le dicen los cristianos, al ser una enfermedad del alma,
tiene su criterio, no como una enfermedad orgánica que bastaría con extirparla o darle tratamiento para curarla. Aquí no, esto es una responsabilidad de medio. O sea, usted hace el asunto, pero usted los resultados hay muchos factores que pueden variar un resultado. Otro, la familia, el medio, problemas autoestima, de salud, mental, etc. Hay muchos elementos. Ahora el trabajo hay que hacerlo. Y cada institución, independientemente de que todo lo vea, tiene efectividad, tiene cierta efectividad en muchos pacientes. O sea, hay que reforzar la ley, hay que cambiar la ley, sí. Pero fíjese, un elemento que la ley tenía, la ley 5088 establecía que había un comité multidisciplinario. Ese comité multidisciplinario evaluaba, o sea, cuando el muchacho era adicto, porque también hay la clasificación de adictos se determinaba por la cantidad de droga que tenía. Entraba, que es un error. Nosotros hemos siempre hablado que eso merece, porque necesariamente hay gente que tú lo tomas con medio kilo o 5 onzas de cocaína y son usuarios. Pero que eso, entonces, esa evaluación determinaba, ese equipo, si necesitaba tratamiento. Si la persona tenía recursos, iba por un programa costoso, si no por de nosotros, por cualquier otro que no tuviera los recursos. Pero ese es lo que hay que hacer con la ley. Primero, darle el tratamiento médico, psiquiátrico que cada paciente tiene, y lo demás ya es cuestión de cuestiones legales, lo que es la represión, porque eso es un tema que también en la modificación a la ley está la represión. Pero nosotros, por el área, como trabajamos en el área de salud, creemos que ahí es que debemos enfocarse, porque de nada está ahí. Por ejemplo, un señor dijo en días pasados que en Navidad había que darle indultar a los que estaban por droga. Yo creo que eso es muy, muy, muy riesgoso. Mejor tú lo mandas a un tratamiento y no que lo entregas a la casa. Porque inclusive una de la tranquilidad que tiene una madre y un padre es cuando ese muchacho está en un programa como nosotros, que ella puede dormir. Una madre que tiene un hijo en droga, hasta que ese muchacho no llega, no duerme. Y es un tormento que afecta a toda la familia. Y el tú sacarlo del medio, el tú sacarlo, entregarlo a la mamá, el tú llevarle un problema a la mamá, porque a veces tú no sabes si estando preso es mejor que estando suelto, pero sí en un programa de tratamiento. Señor Julio, le preguntaba al equipo que le acompaña cuando llegaron si eran testimonios de rehabilitación. Su compañero acá nos comentaba que sí, al igual que usted, y nos daba la autorización para poder externarlo por aquí. Usted nos pudiera compartir ese proceso de rehabilitación, cómo usted pudo lograr, y su equipo también que está aquí hoy, y vemos a un joven muy bien en apariencia, levantado, pero también decir qué se hace con esos internos que están en centros penales por consumo de drogas o por microtráfico, que también son consumidores. ¿Cómo interviene Hogar Crea en ellos? Sí, déjame la pregunta, como ya Susana conoce a mi padre y todos ustedes conocen a mi padre. En el año 74 justamente yo tenía un problema de adicción, que tenía 5 años. En ese tiempo lo que se usaban era analgésicos. Tenía una dependencia grande, no había unidad de tratamiento, sino que anduvimos varios psiquiatras. Mi papá, con intención de resolver ese problema que hacía infeliz mi familia, hizo unas gestiones y fui a Puerto Rico, Hogar Crea Puerto Rico. Allá inicié el proceso, pero tengo que venir por problemas de legal, porque la visa no me daba para tener más tiempo de lo que requería. Tuve que venir aquí. Mi padre consiguió una casa en Sancho Sama e hicimos la casa, hicimos el programa y empezamos de ahí a trabajar. O sea, mi papá decía que él hizo ese trabajo noblemente, como decía, él tiene una palabrita para decir egoístamente noble, o sea, que lo dice por mí, pero a la misma vez ahí se inicia, o sea, y testimonio de mucha gente. Esa es la teoría del egoísmo positivo de Ayn Rand. Claro. Hacer algo por interés propio, porque luego genera una afectación positiva a los demás. Exacto, esa es su motivación. Entonces,
eso es un elemento muy importante, porque hay gente que tienen programas y te dicen que hacen, no hacen, pero nosotros tenemos demostrar la cantidad de rehabilitados que están rehabilitados y que sí aportan. Inclusive cuando yo te hablo cuando tú me hablas de la ley, del asunto, por ahí es que hay que ir a la modificación, porque la ley, si como nosotros pensamos plantearla, el tratamiento básico con un post-tratamiento, o sea, porque ese es un elemento importante, que el seguimiento, si tú no haces seguimiento, puede provocar una recaída. Yo quiero meterme ahí porque uno de los problemas de esto, y donde está uno de los grandes debates, es precisamente separar el método clínico que incluye el uso, por ejemplo, de farmacología, que incluye el uso de terapia, con la separación de otros métodos que pueden ser muy respetables, pero que no necesariamente tienen el test y la medición científica. Por ejemplo, hay un pastor, a quien perfectamente yo puedo respetar, que él entiende que él tiene un método basado en oración o en encierro, que cura a la gente. Yo puedo respetar su idea, pero no necesariamente la valido clínicamente, porque su método no tiene medición, en el sentido de que yo no puedo decir que su método se repite, se puede homologar con otra persona que no necesariamente tenga el componente de la fe. Ahí es donde entra uno de los graves problemas que tiene esta buena intención de muchos, pero que no siempre está acompañada del método clínico. Por eso me pareció muy interesante la pregunta que hacía Julieta con respecto a qué componentes había en el método que tiene Hogar Crea. Por otra parte, debo decirle que uno de los aspectos que quizás nos distancia en materia de posición, digamos, ideológica, yo soy de los que cree que mucho de lo que se invierte en el mundo de hoy, en la lucha policial y militar, que no ha dado, por cierto, para mí ningún resultado, no ha hecho sino encarecer la droga, darle más rentabilidad a los cárteles, permitirle invertir más en sus laboratorios, invertir más en sus cocinas, financiar más el daño que hacen, pervirtiendo los jueces, sobornando. Deberíamos invertirlo en educar a los jóvenes, en el efecto, concientizarlo en el efecto pernicioso que tiene en su salud, en su sistema corporal, en su sistema nervioso, en su cerebro, en su capacidad de la percepción de la realidad que tienen las drogas. Y ahí entra un viejo dilema de qué hacer finalmente con los estupefacientes. El alcohol, por ejemplo, la sociedad lo legalizó, pero debemos alertar a la gente del alcoholismo, debemos alertarla del daño hepático, del daño al sistema nervioso, del daño que producen accidentes de tránsito. Y ahí yo creo que nos hemos entrampado un poco. La realidad es que el problema sanitario es muy grave y yo veo a la sociedad un poquito entrampada. Me gustaría escuchar de usted cuál sería el paso más serio que pudiera darse dentro de los próximos 10, 12 años. Pienso en 12 porque es lo que tarda un joven desde el primero de primaria al sexto de bachillerato, de secundaria. Ese es más o menos lo que tardamos en llevar a un joven de primero de primaria a graduarse de bachiller. ¿Qué es el paso más importante que usted cree que pudiéramos dar en acción de política pública para nosotros ver dentro de un par de décadas un mejor resultado en el problema que hoy tenemos de jóvenes que no ven tan grave comenzar a fumar un cigarrillo o darse un día un toque de una sustancia? ¿Qué pudiera darse en ese sentido? Sí, claro, mira, la prevención siempre fue un elemento importante en la política, sobre todo en Estados Unidos, que ha tenido la vanguardia en manejar eso. Desde Nancy Reagan, que empezó con el programa Just Say No. Sí. Pero la gente no es la simple palabra, la gente que nada más conoce esa simple palabra, no. Dentro del contexto, dentro de esa palabra, hay todo un conjunto de actividades positivas de prevención, entre charlas, prevención primaria, que es la prevención que se le lleva al niño, que es lo que tú estabas planteando, del problema de salud, el problema de concepto patrio, el concepto de lo que es familia, todos esos conceptos están trabajados, están contemplados en la prevención primaria. ¿Y qué ocurre? Que ese ya Nancy y el grupo empezaron, ahí se empezó a darle rigidez a lo que eran programas preventivos. Lo que pasa es que los programas preventivos son muy difíciles de tú evaluar la efectividad del programa efectivo. Tú durará 5 años y tú podrás plantearlo, buscar una unidad, un grupo receptores que reciban el mensaje, pero todavía la prevención
se le hace más fácil al Estado atacar a los efectos, porque cuando tú a un adicto lo sacas del lugar, lo convierte en un ente terapéutico, tú estás enviando un mensaje y un enfoque preventivo para trabajar con los demás. Porque todo el mundo está de acuerdo que la prevención pero la prevención es compleja. Hay que evaluarla y no se puede trabajar sola. Si tú no trabajas con el grupo de adicción, con la adicción propiamente dicho, es nulo. Tiene integral, es un trabajo integral. Mi problema es, don Julio, que se ha perdido de vista que hay una batalla que no solo es clínica, es cultural. Es decir, mientras nosotros estamos aquí hablando de estas cosas, hay 200 canciones, novelas, películas, diálogos, mensajes sutiles y algunos menos sutiles. A la clara, sí. Es más, yo me voy más lejos. Hay una distorsión del uso de la ciencia. Por ejemplo, se están haciendo uso en muchos medios de informes que no han sido revisados bajo pares, y el informe bajo pares, todo el que ha trabajado con ciencia sabe más o menos lo que significa, para decir que el consumo de marihuana genera beneficio cuando eso es falso, cuando eso es mentira. Y sin embargo, se usa mucho esa herramienta de doble filo para de alguna manera decirle a la gente no es tan malo, cuando aquí sabemos que es una droga escalón. Correcto. De la cual generalmente se accede para terminar consumiendo otras más duras. Y mientras nosotros hablamos aquí esto, el diseño, porque las drogas de diseño son una realidad, de alcaloides más fuertes, que golpean más fuerte los lóbulos parietales del cerebro, que van directamente al área que deben excitar para que la gente jamás deje de consumirla. Eso está ocurriendo. A mí me preocupa. Yo veo una pasividad, como un cierto relajamiento, en el entendido de mucha gente que el problema, Susana, es policial, de que el problema es militar, de que el problema es armado. Y por eso mucha gente no creemos en la idea de la guerra armada contra las drogas, mientras tenemos un problema al que debemos dirigir presupuesto, horas en las aulas, y en pocas palabras, muy dominicano, yo se lo digo, es mostrarle a un jovencito como de la edad del niño mío, decirle, mira cómo queda la gente cuando consume lo que a ti te van a decir que no es tan malo. Ya, yo creo que tenemos 20 años fallando. Don Julio, hay una pregunta aquí. Esa madre, ese padre que tiene un hijo ahora mismo fuertemente comprometido con la adicción. Ustedes dicen que ustedes no tienen cupo ahora y lo entendemos. ¿Qué puede hacer? Sabemos que es necesario que si es mayor de edad dé su consentimiento. Correcto. Pero vamos a decir que generalmente el adicto en algún momento de lucidez siempre dice que quiere salir. Correcto. ¿Qué puede hacer? Ustedes no tienen cupo. ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué puede hacer el Estado, qué sé yo, para ponerlo en condiciones de abrir un refugio, no es refugio, una clínica, un local más? ¿Cuánto sería? Dinero, ¿cuánto sería, por ejemplo, para albergar 10 jóvenes? 10 jóvenes. Yo tengo varias gente con ese problema. ¿Un costo por paciente? Que me lo está diciendo. Me dice, ¿qué hacer? ¿Dónde llevarlo? No, pero mira, lo primero es, Susana, que nosotros tenemos una salida mediática a eso. Nosotros tenemos lo que se llama una oficina de orientación y referimiento. Cuando los pacientes van, que están psicóticos o no tienen alta motivación, sino sencillamente la motivación se viene a una presión legal, una presión familiar, los sometemos a unas terapias. Cuando esa persona está alta, tratamos de localizar que hay un cupo, porque no nos podemos engañar. Dentro de los programas de tratamiento de alta deserciones, porque al ser un programa voluntario que no es cerrado, tú en un momento tú estás motivado, pero llega al otro día apareces desmotivado, claro, que lo que quieres usar sustancia. Sí, correcto. Entonces se aprovecha esos lugares, esos espacios para darle terapia a lo que da. ¿Qué necesitamos? Porque una unidad para 10 pacientes es muy poco. O sea, nosotros ahora mismo tenemos 30 o 40 personas en espera de... O sea, mínimo sería 50 personas. Correcto. ¿Cuánto 50? Más o menos mal evaluado? Es para que alguna gente que están escuchando tengan una idea de cuánto estamos hablando. Del Estado dominicano. 10 millones por ciento.
10 millones por centro anual. 10 millones anual. 140. Por centro. Sí, pero un centro más con 10 millones se puede abrir y pues eso es poco. Eso no es cuarto. Eso no es dinero Sí. para el problema que tenemos aquí. No, sí, claro, pero estamos hablando de un centro que tú estás- De uno más, Sí, uno de más, porque uno paso a la vez. O sea, a mí se me ocurre, oye, con el problema que nosotros tenemos, 10 millones para abrir un centro más, es más, 40, 50 millones no es dinero. Nosotros lo sabemos que no es dinero, porque cada día es más complejo. Por ejemplo, la unidad de niños, nosotros tenemos que hacer trabajo extra, porque la tenemos en La Vega, pero la unidad de niños es una Oye, de escuela niños educativa. adictos, niños No es a adictos. tenerlo ahí, los muchachos vegetando, sino inscribirlo en el distrito para que superen. Que eso sería muy bueno que usted explicara en qué consiste ese programa de intervención. Claro. Porque muchas veces la gente piensa Si controlan que crisis de lo recogen de la abstinencia, calle, ¿o qué? Porque, o lo llevan oye, ahí, que sencillamente están ahí. Sí. Es decir, yo me imagino que ahí hay todo un programa de intervención Todo. desde el punto de vista espiritual, Y médico, psicológico, personal. físico. Y eso requiere un Dinero. equipo interdisciplinario. Correcto. No, eso mismo. Tú eres de Moca. Yo sé que tú estás muy cerca de Bien. Gaspar Hernández. no de Moca. De Moca. Él le Moca. coge que soy de Gaspar No, Hernández. no. Gaspar Hernández pertenece a Espaillat, pero yo soy de Moca. Ok. Quieren quitarlo. Sí, mira, tenemos el hogar de menores ahí. Ajá. Me gustaría que tú visitaras esa unidad. Lo he visitado. Esa unidad, ahora mismo estamos preparándola bien, con todas las intervenciones multidisciplinarias, donde hay educadores, están inscritos en el distrito que van a recibir la clase. Ahora tenemos muchachos que han pasado, ni menores, que están en la universidad, que salieron del centro. Todo eso debido Es al un programa. peñiquito ñoco, los cuartos que le van a dedicar a la 42 y que para hacerla de que. No, Oye, un peñico ñoco son 10 millones, háganle 2 centros alrededor de la 42, a ver si pueden invertirle otro cuarto, porque con eso te cato y esa vaina ahí, no importa el dinero que le metan, eso Sí, no va a sí. caminar, ¿eh? Y el apoyo Son un del laboratorio, gobierno es la sumamente 42. importante, porque Un como laboratorio, decía al principio de su intervención, el problema que tenemos con lo que dice la ley, que hay que repartirle a las Sí, instituciones, no se lo es que eso después que los bienes son decomisados. Exactamente. Sí. Exactamente. Y tú sabes que para decomisar un bien primero tiene que haber una proceso. sentencia Sí, definitiva. Irrevocable. Entonces no es tan fácil el proceso. Mira, quiero, antes de Entonces, no pueden estar continuar, esperando a que termine un proceso Exactamente. para que lleguen los tiene que recursos. ser una asignación. Quiero aprovechar para que nos hable de la marcha, de la actividad, entonces, que tiene. Sí, como el 50 aniversario y 50 aniversario es mucho trabajo que se ha hecho con mucho éxito. O sea, cuando le hablé al principio, le dije, nosotros tenemos todo de laboratorio, terapia familiar, terapia de acción comunitaria, trabajo con las cárceles, con los menores, con la familia, con los empresarios, pues tengo un programa empresarial donde esas empresas que tienen colectividad de empleados, ustedes saben que cuando hay un alcohólico, un adicto empleado, hay pérdida, porque no llegan, no producen lo que tienen que, no rinden, y entonces ellos tienen que estar bajo un programa de eso, que es muy bueno, tenemos ese programa. Bueno, vamos a decirle todo, pero todo con deficiencia, o sea, pero nos queremos demostrar, y esa celebración queremos que la familia nos acompañe, el pueblo nos acompañe, vea lo que estamos haciendo, a conciencia de que Hogar Crea existe y existe ininterrumpidamente y con un crecimiento constante, como hasta ahora lo hemos hecho. Y eso es lo que queremos, que los medios y todo el pueblo nos apoye y nos visite y comparta con nosotros en esa actividad, que para nosotros es ya un hijo ya mayor de edad, que lo tenemos para bien, es un patrimonio, Hogar Crea es un patrimonio de la humanidad, porque no solamente a los dominicanos atiende, sino toda Latinoamérica viene aquí a recibir tratamiento. O sea, muchachos que por allá no tienen éxito, vienen aquí a recibirlo. De manera que le doy las gracias por el apoyo. A usted. Y de verdad, yo quisiera que sea otra oportunidad poder estar con ustedes todas personas. Cero muy honor, definitivamente. La marcha, ¿dónde Recordar será? el lugar de la marcha, pregunta nuestra compañera. ¿A partir de qué punto? En la calle La Mercedes, partiendo de la iglesia de La Mercedes,
terminando en el altar de la patria Ahí con está. un depósito de una ofrenda floral. Ahí está. Vamos a una brevísima pausa, Josefina, y venimos con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Continuamos.